nombre de la Universidad y de la Comisión de Reforma, quiero agradecerles mucho a todos ustedes por su presencia. En estos 20 minutos lo que voy a hacer es presentarles qué es lo que estamos proponiendo. Y quiero arrancar diciéndoles dos o tres cosas generales, pero creo que son importantes. En primer lugar, esta es una propuesta para discusión. Los ecuatorianos esperamos, la discutan, la mejoren, la critiquen y ojalá tengamos de aquí a un tiempo una mejor propuesta. No nos esperamos cerrar este tema el 31 de julio y que luego ya pase al procesamiento político, que no es el trabajo nuestro, ¿no? Si el Ecuador no acepta esta propuesta, está muy bien, no pasa nada. Hemos trabajado con la mejor buena fe, con la mejor energía, tratando de pensar no en lo que yo creo, en lo que Augusto creo, Doménica, Andrea, cualquiera de los miembros de la comisión, sino hemos conversado con mucha gente para tratar de hacer una propuesta que, como alguien me decía, sea digerible en el Ecuador, sea aceptable para la manera de pensar de las cosas en el Ecuador, que obviamente guarde relación con el marco legal, constitucional, etcétera, pero que sea aceptable en el Ecuador, ¿no? Y si como digo, esta propuesta no es aceptada, no pasa nada. Nosotros habremos trabajado no en vano, porque estamos seguros de haber hecho un trabajo que nos honra y que hemos hecho lo mejor posible. Pero lo que sí hay que estar conscientes como ecuatorianos es que el sistema de pensiones, aquí no hablamos de salud, así que por favor, mucha gente dirá, pero ¿y la salud? No, nosotros no tocamos el tema de salud, nosotros tocamos todo lo que tiene que ver con la jubilación y no solo la jubilación del IES, sino la jubilación del IES, los fondos de reserva, los fondos de cesantía, la jubilación patronal, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso, ¿ok? Sí, es un sistema que tiene que ser reformado. Entonces, si esta propuesta no es aceptada, que insisto, no tiene ninguna importancia si no es aceptada, de aquí a un año y medio, alguien tendrá que presentar otra propuesta, quizás similar o quizás muy diferente, pero algún rato, y estemos claros, los ecuatorianos tenemos que aceptar alguna propuesta. Porque no podemos simplemente decir, a mí en tal propuesta, esto me gusta y quisiera que se mantenga, y esto no me gusta, no quisiera que se aplique. No, ustedes saben, si mañana ustedes tienen problemas financieros en su familia, ustedes van a tener que tomar decisiones que unas les va a gustar a la familia y otras no les va a gustar, pero igual tienen que hacerlo. Es decir, no es un asunto que uno puede escoger solo lo que me gusta y no lo que no me gusta. No, algún rato el Ecuador en los próximos 2 años tiene que hacer una reforma al sistema de pensiones. Estoy seguro que habrá mejores propuestas que la nuestra, pero también estén seguros que cualquier propuesta contiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, ¿no? Pero el Ecuador lo tiene que hacer, hay que tener esa madurez como sociedad de aceptar ese cambio. Entonces eso quería señalar porque me parece importante. ¿Dónde está el botoncito aquí? Esta es una frase, sí, está más fácil. El modernismo ante todo. Bien. ¿Por qué reformar el sistema de pensiones? Voy a pasar rápidamente sobre 3 o 4 cifras que me parecen importantes. La primera, el sistema de pensiones en el Ecuador adolece de un problema de inviabilidad, financieramente no es sostenible, ya lo voy a comentar. Segundo, es un sistema inequitativo. Y tercero, es un sistema de baja cobertura. Lo cuarto, que es las fallas institucionales. No creo que vamos a hablar de eso porque no tengo tiempo, pero si en las preguntas lo hay, pues conversaremos. Pero son los 3 temas fundamentales. Vean ustedes aquí, creo que este gráfico es bastante decidor. Aquí ven ustedes, estamos arrancando aquí, y ven ustedes que en rojo hay el déficit del sistema. El sistema hoy ya tiene un déficit grande del orden de 3.000 millones de dólares y que va creciendo, pasa a 5.000, a 10.000, Y no vayamos al año 2080, simplemente centrémonos en el año 2050, que no está tan lejos, ojo, desde el punto de vista sociedad, no está lejos. Tenemos aquí, ven ustedes, un déficit del 11% del PIB. Eso es hoy como alrededor de 10.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares, ese año. No es total, es de ese año. Y aquí ven ustedes que con el aporte del Estado del 40%, lo vemos aquí el aporte en verde, todavía persiste un déficit de alrededor del 5%. Es decir, el Estado aporta 6%, que es el 40%, y todavía queda un déficit de 5%. Y ese 6% del Estado es casi imposible de aportar, porque querría decir que ese año todo el IVA
todo el IVA se iría solo para pagar el problema de las jubilaciones en el IES. Entonces ven ustedes aquí que es inviable. Ni el 40% tiene sentido, pero incluso con el 40% todavía falta un déficit de otros 5.000 millones de dólares en dólares de ahora. Entonces el sistema no aguanta. Entonces no aguanta hoy y peor va a aguantar en el futuro. ¿Cuánto tiempo es razonable que dure el sistema? Hay varios cálculos, pero digamos, puede durar 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo si el gobierno le paga toda la deuda al IES, puede durar un añito más, un añito menos, pero ojo, no hay soluciones mágicas. Hay gente que dice, si el gobierno le paga la deuda al IES jubilación, no es al IES total, estamos hablando de la jubilación, no alcanza a resolverse ese problema, se gana un año. Y luego igual viene el problema. Entonces no es la solución. La gente dice, si no hay corrupción, se resuelve el problema. Por supuesto que hay que resolver los problemas de corrupción, pero nuevamente, la magnitud del problema no se corrige simplemente hablando del tema de la corrupción, que por supuesto hay que atacarlo, pero no es suficiente. Es decir, no hay soluciones mágicas fáciles. ¿Por qué? Porque hemos dejado pasar demasiado tiempo con los problemas en el sistema y no los hemos resuelto. Y si dejamos pasar más tiempo, el problema va a ser mayor y va a ser más difícil de resolverlo. Entonces hay un problema. Hay un problema que vean ustedes este gráfico, creo que es muy decidor. Este gráfico lo que nos dice es que las personas de más bajos ingresos reciben proporcionalmente menos que las personas de más altos ingresos. Una persona de altos ingresos dentro del IES, me refiero a los que reciben jubilaciones de 1.500, 2.000, 2.500, que es el máximo, reciben 8 veces lo que aportaron. 8 veces. Las personas que menos tienen, reciben 6 veces lo que aportaron. Esta línea en este sentido es totalmente insensata. En un sistema de jubilación debería ser exactamente al revés la curva, es decir, que reciban más las personas que menos tienen y un poco menos los otros. Eso es lo lógico en una sociedad. Para eso está hecho el sistema de seguridad social, para proteger a los que menos tienen. Entonces, esta curva en este sentido no es lógica. Pero además, francamente, los números, el 6, el 6.8, el 8.3, son absolutamente excesivos. Un sistema de jubilación no puede ofrecer a alguien 6 veces, 7 veces, 8 veces lo que aportó. No es posible. No. Entonces estos números, tienen que suceder 2 cosas. Que estos números bajen y además que la curva sea exactamente al revés, que los de menos ingresos reciban más y los de más ingresos reciban un poco menos. Entonces hay que hacer un cambio radical. La curva tiene que cambiar completamente. Entonces eso es muy importante entender. ¿Y por qué se da eso? Porque en el Ecuador no hay ninguna relación, y ustedes me dirán que efectivamente no tiene ningún sentido. No hay ninguna relación sensata entre lo que uno aporta y lo que uno recibe. Y es obvio, ustedes comprenderán que en cualquier sistema en la vida tiene que haber alguna relación entre lo que yo voy a recibir frente a lo que aporté. El sistema ecuatoriano no tiene eso. Y eso se refleja aquí. Entonces eso, nos guste o no nos guste, tiene que ser reformado, si no el sistema simplemente es inviable. ¿Qué sucede en el sistema? Que tiene un enorme subsidio. Ven ustedes, el Ecuador está aquí. El sistema tiene ¿qué es este número? ¿70 o 80? Este numerito acá. Es un 80, ¿no? 80% de subsidios. Ustedes no ven, yo peor. ¿Sí? 80% de subsidio. Yo le puse a Sebastián, le pedí que esté aquí porque joven, así, buena vista, algo. ¿Sí? 80%. Quiere decir que el sistema tiene un subsidio del 80%. Y entonces uno dice, ¿de dónde sale 80% de subsidio? 40% que aporta el Estado. Y segundo, las futuras generaciones están financiando las actuales generaciones. Es decir, los actuales reciben lo que reciben porque en el futuro no van a recibir los del futuro o van a recibir mucho menos. Entonces las generaciones futuras están financiando a las generaciones, están subsidiando a las generaciones actuales. Ahora, aquí sí quiero dejar algo muy claro. Ustedes me dirán, pero la mayor parte de jubilados no recibimos una gran jubilación. Las jubilaciones alcanzan con las justas. Seamos razonables con esto. Y es cierto, yo estoy 100% de acuerdo. Pero la realidad es que si el país es un país medianamente pobre, las jubilaciones no pueden ser en promedio, sino medianamente pobres también.
Porque si no, ¿de dónde sale? La plata sale de la propia sociedad. Si es una sociedad que no genera mucha riqueza, la jubilación también es lo mejor que se pueda, pero la jubilación tiene que guardar relación con lo que es el país. Entonces, desgraciadamente, no es que la gente reciba unas grandes jubilaciones, pero están siendo subsidiadas por las futuras generaciones. Y eso está ahí muy claro. Bueno, vamos al tema de la reforma. Lo que nosotros planteamos son tres cosas. A ver, yo digo, a cualquier persona por sentido común, si no le preguntan qué cree que debe ser lo que ustedes reciben en su jubilación, las personas, creo yo, dirían una plata segura, ¿no? Durante los 10, 20, 30 años, 40 años que dura mi vida como jubilado, hasta que fallezco, una plata segura. Y luego unos ahorritos que yo he logrado ir acumulando. Una plata segura y unos ahorritos. Y eso es exactamente lo que nosotros planteamos, que haya una jubilación segura, que es el sistema del IES, y unos ahorritos adicionales que permitan completar eso. Obviamente, la gente de más bajos ingresos, estamos conscientes, no puede ahorrar mucho. Entonces, para las personas de más bajos ingresos, lo que sobre todo van a recibir es la pensión vitalicia del sistema del IES. Las otras personas van a recibir esto, pero también van a tener que completar con una parte de ahorros. Eso es lo lógico, es, insisto, lo que uno diría, una platita segura más unos ahorritos que he logrado acumular. Yo creo que es esa la lógica. Y no hay que olvidarse de algo. Hay una cantidad de gente fuera del IES que es pobre y a las que también hay que ayudar. Entonces el Estado, es decir, todos nosotros, no podemos únicamente meterle plata al IES, porque si le metemos toda la plata que hay al IES, entonces ya no podemos ayudar a los que están fuera del IES y que no tienen plata y que son pobres. Entonces hay que darle una cierta cantidad al IES para que alcance también la plata para darle a los jubilados pobres que están fuera del IES. Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué solo vamos a poner la plata de la sociedad solo para los que están en el IES? ¿Y los otros? Entonces hay que limitar la plata del IES de cierta manera, darle, pero limitar para que alcance la plata también para los que están fuera del IES, que son muchos. Entonces, las personas que ya están en el sistema actual, que ya se jubilaron, perdón, van a recibir su jubilación dentro del esquema actual. Su cálculo va a seguir siendo el mismo de ahora y van a seguir en el sistema actual. Las personas que están en camino a jubilarse van a entrar en proporción. ¿Qué quiere decir? Digamos que a usted anda a medio camino, ya aportó 15, 20 años y le falta aportar otros 15, 20 años, está a mitad de camino. Como está a mitad de camino, su jubilación al final va a ser mitad calculada en el sistema actual, mitad calculada en el nuevo sistema. Entonces va a ir moviendo el sistema durante 30 años para ir incorporando a la gente al nuevo sistema poquito a poco. No, en 30 años habremos acabado de integrar a todo el mundo. Hay gente que dice, pero esto es una locura, no se puede hacer tan lento el sistema. Bueno, aceleremos. No hay problema. Nosotros no estamos planteando que se acelere, pero se podría acelerar. ¿No? Se podría acelerar. Eso es un tema muy importante de quién entra. Segunda cosa que nos parece muy importante, limitamos el aporte del Estado. Como ustedes vieron en el primer gráfico, el aporte del Estado puede llegar al 5, 6, 8, 10% del PIB. Como les decía, se puede ir todo el IVA en el aporte al sistema y luego en el futuro se puede ir todo el IVA y todo el impuesto a la renta. No. Lo que nosotros decimos es el aporte del Estado al sistema de pensiones del IES se limita al 3%. Actualmente es un poco menos del 2%, hay un límite del 3%. ¿Por qué? Por lo que les dije, el Estado tiene que tener plata para atender a mucha gente pobre, jubilada, que no está en el sistema del IES. Nos parece que es algo lógico. El otro tema que nos parece muy importante es que no modificamos la tasa de aporte, que es del 11,06% a jubilación. El 20 y pico % es para todos los seguros. Esto estamos hablando exclusivamente del sistema de jubilación, es 11%. Lo que sí hacemos, porque nos parece lógico, es que si la gente va a recibir 14 meses de jubilación cada año, es lógico que aporten sobre 14 meses. Alguien me dice, pero eso equivale a subir la cotización. No equivale, es un tema de concepto, es un asunto lógico. Si tú vas a recibir 14, es lógico que aportes sobre 14. ¿Qué más hay de importante? Bueno, ese tema veámoslo después más bien como conversemos con ustedes.
La pensión vitalicia, la pensión de jubilación, va a ser, ¿cómo es la pensión de jubilación actualmente? Tú llegas y dices, yo tengo 70 años de edad y 40 años de aporte, en consecuencia tengo derecho a 100% de tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es los 5 mejores años de tus ingresos anteriores, el promedio de tus 5 mejores años. Entonces, tú tienes 100% de tus 5 mejores años. Si tú tienes 70 años de edad y 10 años de aporte, tienes 50%, porque has aportado pocos años, tienes 50% de tasa de reemplazo, es decir, que recibes el 50% del promedio de tus 5 mejores años. Es decir, los ecuatorianos reciben una jubilación entre el 50 y el 100% de sus 5 mejores años. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Ningún cálculo de dinero te permite eso. Creo que no hay ningún país del mundo donde las condiciones son tan favorables. Entre el 50%, si has aportado apenas 10 años, ya tienes el 50%. Y bueno, llegas hasta el 100%, eso no existe en ninguna parte. El promedio en el Ecuador creo que es alrededor del 80 y pico por ciento, 85%. Los promedios normales en el mundo están alrededor de promedios 50, 60%. En el Ecuador el promedio es 85% de los 5 mejores años. En otros países es el 60%, no de los 5 mejores años, de los 30 mejores años. Entonces, el sistema ecuatoriano no tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Es que la tasa máxima sea el 60% y que la gente reciba entre el 30 y el 60% de sus 30 mejores años o 20 mejores años, lo que haya sido. Pero eso también se va moviendo poco a poco en 25 o 30 años. Ahora ustedes dirán, entonces, ¿cómo va a alcanzar la plata? ¿Cómo va a alcanzar la plata si me van a dar solo entre 30 y 60 en vez de darme entre 50 y 100? El sistema aquí es diferente lo que estamos proponiendo. Nosotros estamos diciendo, vas a recibir esa cantidad, que es entre el 30 y el 60% de tus 30 mejores años, pero además el Estado te va a dar una pensión básica a todos de $225 que se ajusta por inflación. Entonces, sumas dos cosas. La una parece menor, pero con el aporte de los 225 del Estado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó? No está aquí. ¿Por qué no está aquí? Es tan importante. Ah, sí está aquí. Ven ustedes que una persona de ingresos medios actualmente recibe entre 450 y 600 y en el futuro va a recibir entre 440 y 600. Es decir, con los 250 del Estado más el cálculo de tu jubilación, vas a acabar recibiendo lo mismo que recibes hoy. Ahora, una persona de ingresos más altos que está alrededor de 1.500, y no estoy diciendo que 1.500 es una gran cosa, solo digo que son ingresos más altos, actualmente recibes entre 1.100 y 1.500 y vas a recibir entre 700 y 1.100. Entonces tú dices, caramba, voy a recibir menos, sí vas a recibir menos. Pero por eso mismo dijimos, la jubilación va a ser una combinación de lo que te da el sistema más los ahorros, que ya voy a hablar de los ahorros. Y, disculpa, Mónica, que me tomo un poquito de tiempo, pero bueno, más los ahorros. Entonces, este de aquí acaba recibiendo lo mismo, este recibe menos, pero tiene unos ahorros que le permiten complementar su jubilación. Ese es un esquema lógico. El que menos tiene solo depende de la jubilación, los que más tienen dependen de la jubilación y de los ahorros de los que voy a hablar inmediatamente. Ven ustedes que este sistema logra, primero, y es muy importante, que ya no haya estos déficits increíbles. Vean ustedes, la situación es esta, es totalmente manejable. El déficit aquí es del 3-4% del PIB, aquí era 11%. Es manejable. Pero ¿por qué es importante que sea manejable? Porque lo que te ofrecen se va a cumplir. En este sistema de acá, lo que te ofrecen no se va a poder cumplir. ¿Cuándo no se va a poder cumplir? A partir de 5, 6, 7 años ya no se va a poder cumplir. Acá tiene mucho más sentido lo que te ofrezcan en los próximos, digamos, 50 años, por decir algo, se van a cumplir. Y eso es una diferencia bien importante, porque aquí te pueden ofrecer cualquier cosa, pero no se va a cumplir. Esto de aquí sí se puede cumplir. ¿No? Entonces, y la otra cosa, perdón, que es muy importante, es esto que les decía al inicio. Este es el sistema actual, este va a ser el nuevo sistema, si es que es aprobado. Las personas de menos ingresos van a tener más beneficios, las personas de más ingresos van a tener menos beneficios, como es obvio. Hay un subsidio de la sociedad para que los más pobres mantengan una jubilación razonable. Entonces, este cambio
es fundamental, igual que este cambio, es fundamental, permite que el sistema sobreviva. Esas son dos cosas fundamentales, que el sistema sobreviva, uno, y segundo, que los pobres reciban un poco más que los otros. Me parece que esos son dos principios fundamentales de funcionamiento del sistema. Y un tercer principio, digamos que es muy importante, que es obvio, es que haya una relación razonable entre lo que recibes y lo que aportaste. Porque si no hay una relación, el sistema es como este, que es un sistema que no tiene ninguna capacidad de sobrevivir. Entonces paso al tema de los ahorros. Nosotros lo que estamos proponiendo es que el fondo de cesantía, que actualmente es un fondo que a ratos sirve como seguro de desempleo, a ratos sirve para usarle en ciertas circunstancias, a ratos la gente cuando se jubila, ese rato lo saca, es un poco una mezcla de cosas. Nosotros decimos, vamos a tener un seguro de desempleo que funcione bien, en consecuencia no se necesita sacar la plata de la cesantía para el desempleo, porque vamos a tener un mejor seguro de desempleo. La cesantía, los 2% de cesantía, en consecuencia, debe convertirse en parte de su jubilación. Ahora ya estamos claros. Si funciona el seguro de desempleo, la cesantía se puede convertir en parte de su jubilación. Entonces usted tiene su jubilación, digamos así, del IES, más el fondo de cesantía que le sirve para la jubilación también. Es un tema muy importante. Otro tema importante, el fondo de reserva. Ustedes recordarán, hasta hace 10, 15 años atrás, el fondo de reserva era, como su nombre lo indica, un fondo de ahorro, ¿no? Por eso se llamaba fondo de reserva. En la época del gobierno anterior decidieron convertir eso en un 15º sueldo, en definitiva. Es decir, se le dijo a la gente, usted puede coger esa plata todos los meses y hasta se convirtió en un 15º sueldo. Es decir, se perdió una parte del ahorro y el ahorro es muy importante en una sociedad. Nosotros lo que estamos proponiendo es que la mitad del fondo de reserva vuelva a ser lo que era antes, es decir, un fondo de ahorro. No la totalidad, la mitad. Capaz que sería lógico que fuera la totalidad, pero para tratar de ser razonables, como dije al inicio, estamos proponiendo que la mitad del fondo de reserva vuelva a ser un fondo de ahorro. Otra cosa que estamos proponiendo es la jubilación patronal. Muchos de ustedes saben, la jubilación patronal es un sistema muy malo en el Ecuador, que no tiene sentido, y no tiene sentido porque la mayor parte, o al menos muchas empresas, lo que hacen es despedir a la gente a los 19 años para no tener que pagar la jubilación patronal. Nosotros lo que estamos proponiendo es que, bueno, para los que ya están en el sistema hay que ver cómo funciona y le vamos a pedir a Rodrigo Ibarra que nos ayude a diseñar cómo sería el sistema para los que están en marcha. Pero para los nuevos trabajadores lo que nosotros proponemos es simplemente que las empresas creen un fondo poniendo una plata en un fondo a nombre de la persona, a nombre del trabajador. Nosotros proponemos 1%. Gente más conocedora del tema, como Rodrigo ha dicho, 1% es muy poco, hay que aportar 3 o 4%. Bueno, pero el concepto es que en lugar de un sistema muy malo como la jubilación patronal, tengamos un sistema que tiene mucho más sentido, ¿sí? Que es poner una plata en la cuenta del trabajador. Ese trabajador cambia de empresa, pierde la jubilación patronal en el sistema actual, sí, por supuesto, porque tiene que acumular 20 años. En el otro sistema, ¿pierde la jubilación patronal? No, porque esa plata, esa cuenta, él se lleva a la otra empresa y la otra empresa empieza a aportar el dinero de la jubilación patronal. Entonces el concepto tiene mucho sentido. Habrá que discutir, y por eso mismo estamos recogiendo opiniones, si 1% es sensato, si 2% es sensato, en fin, qué es sensato, pero la lógica es esa, cambiar la jubilación patronal por un sistema que funcione de mejor manera. Y bueno, voy terminando. Pues respetando el tiempo, pero además hemos cubierto varias cosas importantes que podemos conversar. Los trabajadores independientes. Obviamente he recibido bastantes llamadas de amigos independientes que me han dicho que estoy loco. Estamos locos estamos proponiendo que los independientes tengan que afiliarse obligatoriamente. Entonces hay gente que me dice, ustedes están locos. Y yo les digo, yo no sé si estoy loco o no estoy loco. Lo único que sé es que eso ya existe. En la ley dice que los independientes tienen que afiliarse obligatoriamente. No se afilian. Bueno, yo no soy policía, gracias a Dios. En ese sentido, no quiero ser policía para andar persiguiendo a la gente para que pague sus aportes al IES, ¿no? Entonces, no aportan. Entonces, nosotros lo que decimos es, a ver, hay dos maneras de obligar a la gente a hacer algo, digamos, entre comillas, obligar.
La una es perseguirle con la policía. Pero la policía está para otras tareas más importantes, no para andar persiguiendo a la gente que no aporta al IES, ¿no? La una es perseguirle con la policía. La otra es poner incentivos que sean razonables para que la gente quiera aportar. No, capaz que no funcionan los incentivos, pero hay que al menos intentar. ¿Cuáles son los incentivos que estamos proponiendo? Hay muchos independientes que dicen, lo que pasa es que yo no aporto porque tendría que aportar más del 20%, que es jubilación, cesantía, salud, etcétera, etcétera. Es mucho. Y yo ya tengo mi propio seguro de salud privado, entonces ¿para qué voy a aportar? Entonces lo que le estamos diciendo aquí es que el independiente puede aportar solo a jubilación y cesantía y no aportar a los demás. No aportar a salud, etcétera, etcétera. Entonces aporta 13% en lugar de 21%, o casi 21%. ¿No? ¿Es un incentivo razonable? Sí. Ahora, obviamente, no es que esa persona pueda utilizar el IES, pues si no ha aportado la salud del IES, pues no puede utilizar la salud del IES, lógicamente. Para eso dice que tiene un seguro privado, ¿no? Es lógico. Entonces, es un incentivo. Solo aportas sobre 13 en lugar de 21. Segunda cosa, los independientes muchas veces en realidad son una mezcla de trabajadores y empresarios, porque son al mismo tiempo dueños de la empresa o del negocito y al mismo tiempo trabajadores del negocio. Entonces hay una mezcla de dueños y trabajadores. Entonces por eso nosotros decimos lo lógico es poner un límite al aporte. Si tú ganas $10,000, solo vas a aportar sobre 6,000 al sistema de jubilación. Porque supongamos que tú ganes $15,000. Hoy tienes que aportar el 20%, el 21%, o sea, tienes que aportar más de $3,000 al mes. Lo que nosotros estamos diciendo es que así ganes 15,000, tú tienes que aportar hasta 6,000. Y sobre los 6,000 vas a aportar 13%, porque no aportas a salud y a las demás cosas. 13% de 6,000 son 780. Entonces, en lugar de aportar más de 3,000, vas a aportar 780 y vas a tener algo importante que es la jubilación, ¿no? Entonces, creemos que es un incentivo razonable. Si a pesar de eso ya los independientes tampoco se afilian, bueno, y hay los planes de ahorro también que mencionamos, el fondo de cesantía, el fondo de reserva, etcétera, etcétera. Entonces, nos parece que es un paquete razonable para los independientes, pero bueno, si los independientes no quieren, ¿ya qué vamos a hacer? ¿No? Estamos dándole incentivos razonables. Ya la siguiente etapa es que la policía les vaya a perseguir, que no me gusta. Entonces, vean ustedes que para los independientes también hay un aporte, una propuesta que nos parece razonable para que se incorporen al sistema de jubilación y cesantía, ¿no? Entonces, esos son un poco los elementos diversos. Solo quiero resumir lo que nosotros creemos, fundamentalmente es que uno tiene que ser un sistema financieramente y fiscalmente sostenible, porque si no es sostenible le estamos engañando a la gente, le estamos diciendo usted va a recibir tanto y no va a recibir, y los jóvenes en el futuro sobre todo no van a recibir lo que supuestamente van a recibir. En este sistema sí lo van a recibir. Segunda cosa, un sistema equitativo, como dijimos, la línea que es así tiene que ser una línea así, que aporte un poco más a la gente más pobre y menos a la gente que más tiene. Segunda cosa. La tercera cosa es que el sistema de jubilación debe juntar una renta para tu jubilación que dure 10, 20, 30 años de tu vida de jubilado, que nunca sabemos cuánto dura, es un tema bien importante. Yo me jubilo a los 65, ¿cuánto viviré? Yo hasta ahorita he vivido uno más que los 65, pero no sé cuánto va a durar. ¿Sí? Puede ser que dure 10 o 20, o puede ser que dure 40. Entonces yo necesito una pensión vitalicia que me sirva, así viva un año o así viva 40 años. Entonces por eso es importante la parte del sistema vitalicio. Y lo segundo es complementar con ahorros. Eso es la lógica. Una pensión que te sirva toda la vida y un complemento de ahorro. Entonces esos son los elementos fundamentales que estamos poniendo en la reforma y que ojalá al menos se discuta en el Ecuador y se hagan aportes positivos para mejorar esta propuesta que estoy seguro se la puede mejorar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo, por esa excelente explicación y claridad para poder entender cuáles son las propuestas de la comisión. Quisiera presentarles a
Rodrigo Ibarra, que nos va a comentar sobre esta propuesta. Rodrigo es profesor de la Universidad San Francisco, CEO de Actuaria Consultores, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios y miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Tiene un título con mención summa cum laude en Matemáticas Puras de la Escuela Politécnica Nacional, un MBA de la Universidad San Francisco de Quito y un DA en Estadística Actuarial de la Universidad de París. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, primero quisiera, desde el punto de vista conceptual, que se entiendan, no voy a entrar en detalles muy técnicos, pero lo que es el equilibrio en un sistema de reparto bajo el que tenemos en el Ecuador, que es un sistema que funciona bajo la posibilidad de que las generaciones actuales financian a los pensionistas actuales, bajo el entendido que ellos cuando se jubilen sucederá lo propio. Entonces, en la parte izquierda ustedes tienen los activos que recibe el fondo para financiar sus obligaciones. Están dados por el aporte personal, el aporte patronal, el aporte del 40% del Estado y las reservas y sus rendimientos financieros. Esto es muy importante. Es un sistema en el que tiene que constituir reservas porque como la población va envejeciendo, esas reservas van a permitir pagar las pensiones al resto de personas que se vayan jubilando. Y en la parte derecha tienen los pasivos actuariales, que básicamente están relacionados con el pago de las pensiones actuales de las personas que están recibiendo una jubilación, de las obligaciones adquiridas de aquellos que tienen ya los requisitos y que les falta simplemente su decisión de jubilarse, y aquellos que se irán jubilando en los próximos 1, 2, 30, 20 años. Entonces tiene que haber un equilibrio, es un concepto fundamental en seguro, entre el valor actuarial presente, el VAP, de lo que se llama el compromiso del asegurado, que es el pagar todas estas primas, con el valor actuarial presente, el compromiso de la aseguradora, que vendría a ser el IBM. Cuando existe un desequilibrio, por ejemplo, cuando ocurrió en el gobierno de Correa, de que se quitó el 40%, automáticamente esa parte del rectángulo disminuyó y debió haberse tomado una medida urgente, inmediata. ¿Cuál podía ser? Financiar con algo que le sustituya o disminuir la parte derecha. Pero eso no ocurrió. Y por lo tanto, eso empezó a causar un desequilibrio y una descapitalización del sistema. Este 40% existe desde el año 1942, cuando se creó la aportación por parte del Estado. Y esta es la última gráfica en la que se establece justamente que hay como un periodo de capitalización de las reservas, porque nosotros todavía en el Ecuador tenemos un bono demográfico, pero de aquí a 40 años, el Ecuador será parecido en su estructura demográfica a lo que está pasando con Francia o con España, que son países que son con una proporción de personas de edad mucho mayor que la nuestra, donde existen 20 millones de afiliados activos y 10 millones de pensionistas. Nosotros acá tenemos 3 millones de afiliados, 3 millones y medio de afiliados y cerca de 700,000 pensionistas. Es decir, nuestra relación todavía es de 5-1, pero tal como hemos coincidido con algunas simulaciones que nosotros hemos hecho en el pasado, la Comisión también ha determinado que esto va a ir disminuyendo en el tiempo. Este es un cuadro en el que trata de poner en consideración de los afiliados, los pensionistas, los empleadores y los jóvenes, que los requisitos de jubilación son bastante generosos y bastante bajos en el Ecuador. En el Ecuador tenemos apenas el requisito de 60 años de edad y 30 años de afiliación, 65-15, 70-10, cuando en otros países son 65 años de edad, en México, por ejemplo, para hombres y mujeres, en Colombia 62 para hombres, 57 para mujeres, en Uruguay, la penúltima fila, estaba en 60 años para hombres y mujeres con 30 años mínimo de aportación, pero Uruguay hace 3 semanas acaba de reformar su sistema e incrementó de manera, a mi juicio, brusca de 60 a 65 años. ¿Y cómo lo consiguieron? Porque una comisión parecida a la que hubo en Ecuador, con 2 años de labor, hizo una discusión con los gremios, con los jubilados, con los empleadores, con la academia, y llegaron a tener un consenso, de tal manera que cuando pasó ese proyecto de ley, se logró tener el incremento a la edad de 65 años. ¿Pero por qué es tan importante la edad de 65 años? Porque
Si uno analiza lo que pasaba hace 30 años o hace 20 años, en el Ecuador la gente vivía menos tiempo del que vive actualmente. Entonces esta lámina no es que se dañó el computador y está en negro, en oscuro, y que el logotipo del IBE está así, sino que es para ilustrar de que estamos en una situación de un negro panorama con un IES que se ha puesto de cabeza. ¿Y por qué está puesto de cabeza el IES? Porque se han tomado una serie de decisiones, aquí voy a mencionar 7, relacionadas con la injerencia política y la falta de entendimiento de cómo se deben administrar estos sistemas. La primera, la evolución demográfica. Esto afecta a los sistemas de reparto porque hay una baja natalidad. Las mujeres hoy, en los años 2020-23, tienen en promedio menos de 2 hijos, cuando hace 50 años eran en promedio de 6 hijos. Vean ustedes lo que ocurre en España o en Dinamarca con la tasa de fertilidad que no pasa de 1.5. El envejecimiento de la población, cada vez la proporción de gente de más de 60 a 65 años es mayor y esto irá creciendo en el tiempo. Y finalmente la longevidad, que está relacionada con la expectativa de vida. Y la tasa de aportación, que es también a mi juicio insuficiente. Segundo, la injerencia de la política en su administración. Todos hemos escuchado ese término de caja chica que hace que los gobiernos le pidan al IES tomar esos recursos para cumplir con sus obligaciones o con el pago de, inclusive en muchos casos, gasto corriente. La eliminación temporal del 40% que fue nefasto para el sistema de pensiones porque dejó que algo que venía funcionando bien, que estaba creciendo, que cuando empezó en el año 2001 con la ley que fue aprobada en ese año, las reservas empezaron en $300 millones y llegaron a ser de 9.800 millones de dólares en el año 2015. Y luego se ha descapitalizado, ha disminuido de manera significativa. Yo creo que a estas alturas debemos estar en alrededor de unos 6.000 millones de dólares, que alcanza, como van a ver ustedes luego, a un poquito más de un año de pago de pensiones. La inclusión de las amas de casa también me parece que fue una medida demagógica porque no debería estar a cargo del IES, sino del Ministerio de Inclusión Social. 3, el incumplimiento de la normativa y las recomendaciones de los estudios actuariales. La normativa decía claramente que el artículo 185 de la ley, cada 5 años deberá incrementarse la edad de jubilación en función de los estudios y eso no se ha cumplido. Entonces los diversos consejos directivos desde el año 2001 hasta el 2023 no han tenido la entereza de sentarse en una reunión del Consejo y decir, se aplica con lo que dice la ley y aquí no estamos nosotros dispuestos a recibir ningún tipo de reclamo, porque estamos cumpliendo la ley. Eso no lo han hecho. Y eso hubiera significado que cada vez la población ya se vaya adaptando a este incremento progresivo de la edad. No han cumplido tampoco la afiliación universal, como ya fue mencionado, ni tampoco técnicamente que se hayan aportado sobre los 14 sueldos en lugar de los 12. El periodo de cálculo de la pensión también es insuficiente y esto ha producido muchas anomalías. Aquí tenemos un ejemplo. Si una persona empieza a aportar desde muy joven, 20 años de edad, y cumple 40 años de afiliación, 60 años de edad y 40 años de afiliación, y él aporta toda su vida, casi toda su vida, sobre el salario mínimo vital o la remuneración básica unificada. Entonces, por ejemplo, él aporta $500 los últimos 5 años. Los 59 meses, $500. Y solamente un mes decide aportar sobre un sueldo de $100,000. Pero va a decir, bueno, ¿quién le presta los $100,000? No hace falta que le haya prestado los $100,000, sino que tiene un compadre que le propuso, préstame $11,000 y yo te pago en 5 meses. ¿Cómo? Aportó los $11,000 a la caja de pensiones y por lo tanto, cuando hace el promedio de los 60 mejores sueldos, resulta que su pensión es de $2,150. Mes a mes, en 5 meses y un poquito más, le paga los $11,000 que le prestó su compadre y durante todo el tiempo recibe una pensión que es más de 4 veces de lo que el sueldo que él ganó toda su vida. Esa es una anomalía que existe y eso no fue corregido. También me parece que es una anomalía el que exista personas que aporten apenas 10 años y tengan ya una jubilación. Y alguien mencionó en una reunión que es lo que están haciendo los extranjeros que van sobre todo a la provincia de La Suay. En Cuenca llegan a los 55, 60 años de edad y dicen, aquí ha habido un sistema en que si tú aportas 10 años, luego tienes una pensión vitalicia y por lo tanto va a ser una carga eso para el IES. El manejo financiero ha sido la quinta inadecuado, había una carencia de política diversificada de inversiones, no se hace una gestión de pasivos y activos, el ALM, el Asset Liability Management, ni tampoco se maneja de manera transparente con un reporte periódico de cómo están las inversiones. Ahora,
algún canal de televisión está haciendo unos reportajes sobre una serie de edificios abandonados porque nadie se conduele de que el BIES haya hecho esas malas inversiones. El financiamiento del 40% de las pensiones es a cargo del Estado, y esto creo que coincido, es un tema regresivo, y eso tiene que ser corregido porque esto va a provocar no solamente un tema de una carga para cubrir con el fondo de pensiones, sino que la inviabilidad fiscal. Si ustedes se imaginan que esto en el año 2050 represente el 10% del PIB, sería un absurdo. Y la séptima, que estas inconsistencias de los requisitos de edad provocaron que haya una tasa de reemplazo del 80% como máximo de 100%, y yo estoy proponiendo que en algún momento eso sea también corregido. Entonces no puede ser que una persona gane 100% de lo que aportó, cuando la lógica está en que cuando uno se jubila ya no paga la cotización a la seguridad social y algunos ya no pagan impuesto a la renta y por lo tanto no pueden esperar vivir con lo mismo que tenían antes de jubilarse. Este cuadro lo que trata de mostrar es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 8 años. Vean ustedes en la línea que dice aporte a las pensiones. Las pensiones hoy representan por aportes, los que contribuimos al sistema, $3,000 millones en el año 2023 y se pagan por pensiones $5,700 millones. Es decir, que hay un hueco de cerca de 2,600 millones. 2,600 millones que si no fuera por el Estado que está en la obligación, entre comillas, de pagar este 40%, digo entre comillas porque los gobiernos anteriores nunca han cumplido en la totalidad y lo han hecho de manera inoportuna, esto significará que el fondo de pensiones todavía le falte más de $500 millones. ¿Y de dónde va a sacar? De las reservas que tiene acumuladas. Y estas reservas van a seguir disminuyendo. Por lo tanto, hay dos escenarios. Si el Estado no paga el 40%, eso se acelera y el fondo se descapitaliza en los 3 años. Pero si no, en 5 o 6 años más, esto no alcanza. Y vean el cuadro cómo la diferencia entre la línea azul y la línea roja cada vez va a ser mayor. Este cuadro lo que trata de mostrar es un escenario pesimista, bajo el entendido que un gobierno diga, nosotros no vamos a cubrir el 40%, como ya ocurrió hace algunos años atrás, que ustedes recordarán. Eso hubiera significado que el fondo de pensiones ya tenga a estas alturas 2024, 2025 negativo y no pueda pagar las pensiones, y por lo tanto, esto expresado en valor presente en los 40 años de valoración sería aproximadamente el 120% del Producto Interno Bruto. Pero esta es la situación más probable. De un estudio hecho por la OIT y presentado, y ustedes pueden encontrar en la página web de la Organización Internacional del Trabajo, diciembre de 2018, se establece de que el fondo de pensiones, con la estructura actual, igual se va a quedar sin recursos alrededor del año 2044 aproximadamente. Por lo tanto, es necesario hacer ajustes hoy. Este cuadro también ilustra la diferencia entre los ingresos y los egresos. Vean ustedes, cada vez va a haber una brecha mayor por 2 razones. Primero, porque cada vez hay más pensionistas que tienen jubilaciones más altas y en cambio los aportes que hacen los afiliados activos no van a crecer tan rápido porque hay un tema relacionado con la falta de empleo, el crecimiento económico y eso es imposible que alguien pueda tener una varita mágica y decir mañana aportan 500,000 personas. Eso, por ejemplo, debió haberse hecho el año pasado. Si el año pasado se incorporaron 60,000 nuevos pensionistas y la tasa de sostenimiento del sistema que se conoce internacionalmente, 8 afiliados por cada activo, deberíamos haber tenido 480,000 nuevos afiliados. Y eso no se ha dado. Con la pandemia, inclusive un año en que disminuyó el número de afiliados aportantes. Y la tasa de sostenimiento, como he comentado, va a ir disminuyendo hasta llegar a ser del orden de 2-1, como es actualmente en España o en Francia. Cuando un actuario es contratado para hacer un estudio técnico, presenta un balance actuarial que es sin duda el elemento más importante para saber si el sistema es o no sostenible en el tiempo. Y ahí lo que se establece es cuál es este déficit actuarial, que es traer a valor presente todas las aportaciones y traer a valor presente todos los pagos futuros en función de un estudio demográfico que considera que la población que tiene una estructura diferente por edad, por sexo, por tiempo de afiliación, va a ir cambiando en el tiempo. Hay unas personas que
van a fallecer, otras que van a quedar cesantes, otras que van a quedar inválidas, otras que van a irse a vivir en otro país. Por lo tanto, esos estudios que hacen los actuarios a través de modelos demográficos establecen qué puede ocurrir con la población de aquí a 40, 50, 60 años. Y ahí es lo que se ve, que el valor presente de los aportes de afiliados será de alrededor de 139 mil millones de dólares. El valor presente del 40% a cargo del Estado será de 111 mil millones y el valor actuarial presente de las prestaciones de invalidez, vejez y muerte, la suma de los dos sería de 282 mil millones de dólares. Por lo tanto, si a esa fecha el fondo de pensiones tenía 6.543, resulta que nos está faltando lo que se llama el déficit actuarial de 24 mil millones de dólares, 24% del PIB en ese año. Si quitamos el 40%, eso se dispara a 135 mil millones. Y por lo tanto, es urgente tomar medidas compensatorias. ¿Y qué es lo que se ha propuesto? Por ejemplo, un balance actuarial sin déficit, manteniendo el 40%, pero subiendo la tasa de aportación. Del 10.56, que es la que estaba vigente en el año 2018, hoy es 11.06, al 12.39. Es decir, más o menos alrededor de 2 puntos porcentuales tiene un efecto inmediato sobre las finanzas y la sostenibilidad y la solvencia del fondo. Por eso yo creo que eso, por ejemplo, es un punto de vista mío que en la comisión no lo han tomado en cuenta. Yo soy partidario que exista un pequeño ajuste en la tasa de aportación porque eso tiene un efecto inmediato. Le significa al fondo de pensiones tener más recursos para hacer frente a sus obligaciones. Pero si bajamos al 30%, por ejemplo, del aporte del Estado, ahí ya no será necesario pasar al 20%, que sería por ciento si se elimina el 40% y si no solamente al 14%. Entonces, esas son las corridas que uno puede hacer cuando tiene un balance actuarial, un modelo y va cambiando. Quiero que pongamos la edad, cada 3 años que suba un año, subamos 0.5% la tasa de aportación, incrementemos este aporte adicional, etcétera. Que yo entiendo es lo que ha hecho el modelo Prost del Banco Mundial. Ese modelo, según entiendo, ha sido realizado con base a la información que ha proporcionado el IES, pero nosotros no hemos tenido todavía acceso a saber si eso efectivamente está comprobado y podemos hacer nuestros contrastes correspondientes. Estos indicadores son fundamentales para que todos entendamos qué está ocurriendo con el sistema de pensiones. Al año 2021, la masa salarial, es decir, todos los sueldos que se perciben en el año, de los 3 millones y pico de afiliados que había en ese año, suman 28 mil millones de dólares. Por lo tanto, si uno tiene esa cifra en mente, el 1% de aportación son 286 millones de dólares. El seguro de invalidez, vejez y muerte recibe actualmente el 1106 y tiene en este momento ingresos por 2.600 millones y pagaría pensiones por 4.900. Ahora es un poco más, como vimos en el cuadro anterior. El seguro de salud, si bien es cierto, no vamos a discutir en este conversatorio, pero es importante que también yo mencione, tiene un aporte del 5,16%, recibe 1.500 millones y paga 2.147 millones. Por eso es que el sistema de salud está quebrado. El sistema de salud está dando también coberturas a hijos de afiliados, no le paga el Estado las enfermedades catastróficas ni tampoco las prestaciones médicas de los pensionistas y por eso esta situación puede resultar una bomba de tiempo más rápida que el fondo de pensiones. La deuda del Estado a pensiones es de 2.800 y al seguro de salud de 4.400. Por eso es que no hay que mezclar las cosas, porque yo escucho a algunas personas que dicen, no, pero si el Estado le pagaría los 8.000 millones, y si el Estado le paga los 20.000 millones, no. 8.000 es la suma de todo lo que el Estado le debe a pensiones, a salud y a seguro social campesino. Y 20.000 es tomando en cuenta también los bonos. Pero esos bonos son como inversiones, son obligaciones que tiene el Estado cuando vayan venciendo los cupones y cuando vaya venciendo el valor nominal. Y finalmente, lo que es relacionado con la tasa de reemplazo, que a nuestro juicio significa que el sistema es muy, muy generoso. El diagnóstico que ha sido realizado del sistema de pensiones establece que este sistema que es de reparto y no tiene ahorro, no ha constituido las reservas suficientes y por lo tanto está con una falta de sostenibilidad en el tiempo. Y sin el aporte del 40%, su término sería mucho más acelerado. Los requisitos de jubilación me parece que son inapropiados. Yo entiendo por qué cuando se hizo esta ley, 60 y 30 sumaba 90
Y cuando vieron 65, debieron haberle puesto 25 para que sume 90 y sin embargo le pusieron 15. Y cuando vieron 70 años de edad, debieron haberle puesto 20 y le pusieron solo 10. Ahora creo que la Comisión también está proponiendo un cambio en estos requisitos. Y este porcentaje puede llegar al 100% del promedio de los 5 mejores años. En otros países la tasa de aporte es del orden del 25% y el pago de la deuda definitivamente no ayuda a corregir el problema, porque si el pago de la deuda del Estado, 2.800 millones, se pagaría mañana, en extremo caso no consentido, ese déficit actual de 25.000 millones disminuiría en apenas 2.000 y pico millones. Sería más del 20% del PIB, o sea, es una situación insostenible. ¿Qué pasa entonces ya en esta lámina blanca? En esta lámina blanca se prevén ya 7 salidas a la seguridad social. Este fue un trabajo que se presentó hace 3 años con la Mesa de Estudios de la Seguridad Social y me complace saber que con la comisión encabezada por el economista de la Torre se han coincidido en algunas de esas medidas. Primero, dotar al instituto de una adecuada gobernanza con miembros del consejo competentes y con representatividad y eliminar la corrupción. Segundo, dotar de liquidez al BIES mediante negociación de bonos y titularización de cartera, porque en este momento el margen que tiene el fondo de pensiones es mínimo. De los 6.000 millones, creo que el 80% está prestado en bonos, en préstamos hipotecarios, criptografarios, y no le queda más de unos 1.000 millones de dólares de corto plazo o líquidos. 3, registrar en los estados financieros de una vez por todas la deuda que tiene el IES, que tiene el Ministerio de Economía con el IES y ponerse de acuerdo cómo va a ser la forma de pago. 4, cambiar los coeficientes de cálculo. Yo estoy proponiendo que no se haga la fórmula compleja que tiene la comisión, aunque es un poco más compleja la que va a presentar luego nuestro querido profesor. Y el tope simplemente bajar del 100 al 80%. 5, disminuir el gasto administrativo, que representa cerca de 1.000 millones de dólares en la nómina que tenía el Seguro Social con más de 35.000 funcionarios. 6, modificar los requisitos de edad y jubilación en forma progresiva y subir también de manera progresiva los años para jubilarse. Y finalmente, a mí particularmente la medida que más me gusta es la restitución de los fondos de reserva en su totalidad, es decir, el 8.33. Y ese 8.33% dividir en 2 porciones. El 4.33 que vaya al seguro de solidario, al seguro de reparto, que está, como he dicho anteriormente, en un déficit actuarial importante que requiere el financiamiento, y el otro 4% que vaya a la cuenta individual o al plan de ahorro de cada afiliado. De manera que los jóvenes, cuando vean que esto se dé, ellos tengan certeza de que el sistema sí les va a dar un beneficio cuando lleguen a jubilarse. Porque en este momento los jóvenes están pagando solamente las pensiones de sus padres y sus abuelos, pero no se garantiza que cuando ellos lleguen a 5 años o más, hayan suficientes afiliados que financien su pensión. Ese es el gran problema de los sistemas de reparto. Por eso es que la combinación más adecuada que internacionalmente ha sido ya comprobada con países como Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, es una combinación entre el sistema solidario de beneficio definido y el sistema de plan de ahorro de contribución definida. Por eso es que yo particularmente creo que el Fondo de Reserva podría ser la salida a la crisis del Fondo de Pensiones. Pero hay otras 2 salidas adicionales, la jubilación patronal complementaria y el seguro de salud reformado. Jubilación patronal complementaria significa que nosotros mantenemos el sistema actual de la jubilación patronal que fue creada en 1938, pero con ciertos cambios, para permitir que el trabajador labore 10 años en una empresa, 5 en otra, 10 en otra, y vaya acumulando una idea parecida a la que ha comentado Pablo, pero la nuestra es más bien relacionado también con un aporte que hace el empleador y le genera un sistema de beneficios creciente, le permite al trabajador tener préstamos sobre estos fondos y le ayuda efectivamente a garantizar de que si el trabajador está recibiendo una propuesta de un competidor, pueda mejorar, por ejemplo, este plan de ahorro para que efectivamente el trabajador se quede en la compañía. Esto ya se ha aplicado en Estados Unidos, los sistemas 401k que son muy populares en ese país, en Australia igualmente, en España, en Suecia, como dije anteriormente. Y el seguro de salud reformado, esta es una medida bastante drástica, pero creo que podría ser la salida. Y parte del hecho de que, de acuerdo a la Constitución, el derecho a la salud es un derecho que tiene todo ecuatoriano y la salud es gratuita, debe ser gratuita. Y se creó un sistema nacional de salud, en el que están el Ministerio de Salud Pública,
Los hospitales que forman parte del sistema de seguridad social, como los hospitales del ISFA, del ISPOL, de Policía y de Seguro Social ecuatoriano, que conformarían todo este esquema único con los hospitales de Junta de Beneficencia, de SOLC, etcétera, de tal manera que por economías de escala se puedan comprar medicamentos a menor costo y se pueda utilizar mejor todo el personal médico y que exista optimización de esos recursos. Pero para eso, entonces, ¿qué sería? El 5,16 que aportamos actualmente al Fondo de Salud, que pase al Fondo de Pensiones. Asimismo, dividido en dos porciones. 2,16 al sistema de reparto y 3 a la cuenta individual. Yo soy un firme defensor de los sistemas de pilares múltiples. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? Es una compensación. ¿Cuánto es lo que representa el gasto en salud? 2.000 millones. ¿Cuánto es lo que nosotros tenemos que aportar como Estado? El 40%. Entonces, en lugar de pagar el 40%, ¿por qué el Estado nos hace cargo de todo el sistema de salud? Podría ser una alternativa. Y ahí los jubilados no tendrían que pasar penurias, porque saben los jubilados que en este momento, cuando van a un hospital como el Teodoro Maldonado Carbo, la gente le queda viendo mal, porque sabe que el Estado no le está aportando. A pesar de que en la Constitución dice que es obligación del Estado, no le está pagando a la prima correspondiente. Termino con 2 láminas más. Esta idea de los pilares múltiples, en la que el primer pilar sería el beneficio definido, mediante un sistema solidario. El segundo, un sistema de contribución definida, que sería asimismo obligatoria, que sería la jubilación patronal alternativa o complementaria, o la otra alternativa, la de los fondos de reserva. Y finalmente un tercer pilar voluntario con una contribución en cuentas individuales, que por ejemplo ya ha mencionado Pablo, que podría ser el fondo de cesantía. Esto podría ser algo que voluntariamente una persona quiera dejar hasta cuando se jubile. Ellos están proponiendo más bien que sea obligatorio. La cesantía, para que ustedes también recuerden, es un beneficio que se creó en el año 1960 como una cesantía mejorada, y los profesores, el Magisterio Nacional, decidió aportar al Seguro Social el 3% de la cesantía. Y hoy tienen acumulado 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que están en fideicomisos, en pólizas de acumulación, en préstamos a los profesores, y ahí nadie les ha acusado a los profesores de que han privatizado el sistema de seguridad social. No. Yo prefiero utilizar la palabra de que son recursos particulares, porque los profesores no están poniendo en el IES, sino lo están manejando a través de su fondo complementario previsional cerrado, que sería una alternativa adicional. Esta es una idea que en Actuaria, la empresa que yo presido, hicimos hace 15 años, se llama el Acto a Par, que es la combinación de lo que he mencionado, la jubilación patronal alternativa, en el que el trabajador aporta una parte de su sueldo y la empresa le hace un matching, le hace una contribución emparejada y va acumulando en una cuenta, y hay personas dentro de la compañía que han tomado esos fondos para financiar sus maestrías, para comprarse un vehículo o poner de parte de pago de una vivienda. Y cuando se jubilen, si cumplen 25 o más de años trabajando en la compañía, reciben una jubilación mejorada. Esto, por ejemplo, ha permitido que a la fecha tengamos ya un fondo que tiene en promedio $20,000 por persona. Si ustedes comparan con el fondo de pensiones del IES, que tiene cerca de 90 años, con 3 millones de afiliados para hacer las cifras fáciles, y 6.000 millones, quiere decir que tiene apenas $2,000 por persona en más de 90 años. Nosotros en este fondo tenemos 10 veces más en apenas 15 años. Y aquí una comparación entre las posibles reformas para darle viabilidad, las propuestas de la Comisión Ciudadana y las propuestas que me permitió realizar relacionadas con el aporte del Estado. Yo creo que el aporte del Estado podría ir bajando de manera progresiva, del 40 al 35, al 30%, al 20%, porque no olvidemos que también si se aprueba esa propuesta con este tope del 3%, ¿qué van a hacer cuando se tengan que corregir los desbalances que se tienen en el ISFA y en el ISPOL? Y en esas instituciones el aporte es del 60% del Estado. El aporte al plan de ahorro, la cesantía del 2%, yo propongo el fondo de reserva del 4%. Se modifique la tasa de reemplazo, no tan baja como la que propone la Comisión, de 75% a 33% con 60-30, nosotros estamos proponiendo una disminución de 75 al 60. Incremento en las condiciones de jubilación, el aporte al invalidez, vejez y muerte, que se incremente con 4.33%, por ejemplo, del fondo de reserva,
Las reformas de la jubilación patronal, me parece que el aporte del 1% es insuficiente, es la última lámina que voy a presentar, y nosotros estamos proponiendo más bien un sistema parecido al 401K de Estados Unidos. El seguro de salud no se toca en el estudio hecho por la Comisión. La propuesta podría ser que ese 5.16 pase al fondo de pensiones, y las dos últimas, que el cálculo de la pensión inicial sea sobre los, en vez de ser sobre los 5 mejores años, que vaya progresivamente haciéndose hasta los 30, nosotros creemos que efectivamente eso es una buena decisión, pero podrían ser hasta los 15 años. Y finalmente los requisitos de jubilación, proponer estos cambios. Y esta es la última lámina porque, claro, cuando yo escuché esta propuesta de la jubilación patronal, como es una empresa que Actuaria tiene más de 35 años haciendo lo mismo, entonces ya tenemos alguna experiencia. Cuando dijeron que van a sustituir con el 1%, dije capaz que estuvieron en alguna reunión con los empresarios y les dijeron, ponles el 1%, ¿de dónde sale? Pone 1, porque me gusta el 1, porque los trabajadores ya han puesto el 10. Los trabajadores presentaron un proyecto que estaba ya en discusión en la Asamblea Nacional, que se sustituía la jubilación patronal depositando en el IES de 50 a los trabajadores, el 10% a cargo del empleador. Entonces tenemos el extremo del 10 y el extremo del 1. Nosotros estamos proponiendo que sea algo mucho más digerible y que permita crear este sistema de pilares múltiples. Este es un ejemplo, una persona con $3.500, la pensión patronal calculada por el Ministerio de Trabajo es de $842 mensuales. El fondo global, que también el Código del Trabajo permite, porque cuando un trabajador ha laborado más de 25 años, puede solicitar que el empleador le pague un fondo acumulado en lugar de recibir la pensión vitalicia, y el empleador tendrá que pagarle $128.000. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo llega a tener $128.000 en los 25 años? Es una fórmula elemental que se puede aplicar en anualidades o con una hoja Excel, calcular el pago con 25 años y una tasa, por ejemplo, de rendimiento del 6%, eso significaría que tenga que hacer aportes equivalentes al 5% del sueldo. Por lo tanto, es insuficiente el aporte que se está planteando, pero tengo que reconocer que habría que considerar además que actualmente no todos los trabajadores llegan a tener la jubilación patronal. Hay muchos que salen antes de los 20 años. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que sea equitativo. Muchas gracias. En Cornell, maestría en matemáticas en Imperial College, profesor de pregrado y posgrado en la maestría de economía de la Universidad San Francisco de Quito. Por favor, Juan David. Mencionado, es un tema muy importante para todos los ecuatorianos y es un tema muy difícil. Hacer reformas de pensiones es sumamente difícil en todos los países. Hemos visto un montón de ejemplos en otros países y siempre es difícil. Recientemente vimos en Francia, trataron de hacer pequeños cambios y fue dificilísimo. También tenemos ejemplos más exitosos, por ejemplo en Suecia. Suecia tiene un sistema de pensiones que funciona muy bien. Hicieron hace algunos años grandes reformas para justamente resolver problemas de solvencia y tuvieron que poner mucho énfasis en conversar con la población, explicar bien los detalles y obviamente allá la población tiene más confianza en el gobierno, entonces obviamente eso ayuda un montón. Pero es muy importante estas conversaciones y creo que hay que continuarlas. Como les digo, es difícil pasar reformas, ya sabemos que la administración actual está de salida, entonces no sabemos exactamente cuándo pueden pasar y entre tanto creo que es importantísimo que todos estemos conscientes del diagnóstico y de la realidad de las respuestas. Creo que muchas de las respuestas, de las reacciones en las redes han sido así un poco ideológicas, sin realmente, estoy seguro que la mayoría de gente que ha opinado realmente ni ha leído las propuestas. Entonces creo que es importante que la gente empiece a pensar un poco en los detalles, ¿no? Entonces es un tema muy difícil de resolver. Un ratito. Bueno, y quiero hacer ciertos puntos claves que ya han sido mencionados y quiero discutirlos un poco más. El primero es el problema de solvencia. Entonces, estamos todos de acuerdo que el sistema de pensiones actual es insolvente. Fue diseñado en otra época, basado en distribuciones demográficas, en otras cosas, y el punto es que hoy en día es insolvente. Entonces, una forma de visualizar esto, creo que puede ayudarnos, es
pensar como una cuenta de ahorros. En una cuenta de ahorros uno va depositando dinero, ¿no? Entonces, si yo deposito $100 hoy día y el próximo año tengo $110, ya sé que la tasa de interés de esa cuenta es de 10%, ¿no es cierto? El IES en algún momento dado diseñó estas tablitas que para los años de contribución, siempre fijo más o menos desde el pasado, ¿no?, entre el 10 y hoy en día el 11% del salario contribuimos, ¿no es cierto? Y esa tablita te da un derecho hoy en día a recibir beneficios cuando te jubilas. Entonces, así como sin que me digan cuál es la tasa de interés del banco, si les digo que deposité 100 hoy y el próximo año tengo 110, ya sabemos que la tasa de interés de ese banco es 10%, es bastante generosa. Podemos hacer algo similar con la tablita del IES. Es un poco más complicado porque hay varios años de contribución, está también la tasa de contribución, que bueno, está fija en este caso al 11%. Pero el problema es que no hay bancos que te dan 10% de retorno, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando ahorita es que los derechos que define esa tablita simplemente no son sostenibles, requieren tasas de retorno en los sistemas financieros que no son realistas. Y eso es lo que crea un déficit que de una forma u otra el sector público los cubre. Entonces, para darles un ejemplo, si es que yo hago una tablita así, ¿no es cierto?, y defino los beneficios que quiero tener en el momento de la jubilación, esa tasa de retorno, esa tasa de reemplazo del 85%, lo que quiere decir que en promedio los jubilados están recibiendo 85% del promedio de sus mejores años. Es súper generosa, como ya describió muy bien Pablo Lucio. Es súper generosa comparado a todos los países del mundo. Para poder hacer eso, ¿no?, uno puede hacer la ingeniería al revés y decir, bueno, entonces, ¿cuánto, si es que realmente el trabajador dependiera de sus contribuciones, cuánto tuviera que contribuir mensualmente? Y la tasa de contribución de equilibrio para poder mantener esos beneficios tan generosos es alrededor del 40%. El trabajador tuviera que contribuir 40% de su salario para poder realmente financiar los beneficios que recibe actualmente, que recibirá en su pensión actualmente. Y obviamente contribuye 11%. La diferencia la está cubriendo el sector público de una forma u otra, ¿no?, a través de ese 40% y a través de la parte demográfica, que al final es una burbuja, es una bomba de tiempo que tarde o temprano le va a explotar a alguna generación. Y nos estamos acercando a la explosión de esa burbuja. Y por lo tanto, antes de entrar en los temas políticos de repartición, de cómo queremos, primero tenemos que hablar de la ingeniería de un sistema financiero. Necesitamos que el sistema financiero funcione. Así como primero necesitamos ver que el avión vuele. Una vez que vuela podemos discutir, bueno, ¿dónde queremos que vuele? ¿Cuántos pasajeros? ¿Qué hacer? Pero primero tenemos que asegurarnos de que vuele. Y ahí es donde Pablo sabe que desde el principio no estaba muy de acuerdo con las tablas, porque esas tablas tienen ahí una tasa de retorno, como los intereses de su cuenta de ahorros, que está ahí implícita y fija para siempre. Un sistema como el de Suecia, por ejemplo, que funciona muy bien. Todos los años Suecia, dado cómo está el mercado mundial, actualiza la tasa de retorno de su sistema de pensiones. Ahora, podemos utilizar muchísimas economías de escala, entonces no es que estamos actualizando y si le va mal a la economía de pronto ya no hay nada de pensiones, no. Por ejemplo, algo como el S&P 500 tiene tasas de retorno mucho más altas que algo seguro como los bonos americanos, pero fluctúa más. Pero como tenemos economías de escala, el gobierno puede coger, por ejemplo, algo para simplificar simplemente, algo como el promedio del S&P 500, que es lo que podría ir ganando estos fondos de pensiones. Ofrecer un poquito menos para que el gobierno pueda garantizar ese retorno y que ya no tenga las fluctuaciones que tiene el verdadero mercado. Y hacer que la contabilidad del sistema, la ingeniería financiera del sistema, sea solvente y funcione. Entonces, el primer problema gravísimo es la solvencia del sistema. Y ahí es donde, bueno, no creo que hace falta que les ponga las fórmulas, pero es literalmente una fórmula de una cuenta de ahorros. ¿Cuánto dinero voy a tener en mi cuenta de ahorros en 20 años si es que deposito un 10% de mi salario todos los meses? Y la tasa de retorno es esta. Les pongo las fórmulas al final les voy a dejar ahí presentadas porque no me hace falta los slides para que vean. Pero bueno, ese es el primer problema. El segundo problema bueno, esto es anticlimático porque creo que no la tengo en este slide porque es demasiado compleja, no hace falta.
Pero bueno, en tal caso, el primer tema es esto de la solvencia y a la final es cualquier persona que ha tomado contabilidad sabe que cualquier sistema financiero, activos tienen que ser igual a pasivos. En este caso hay dos variables claves que es la tasa de retorno del sistema, lo que en una cuenta de ahorros es los intereses de la cuenta de ahorros. En estos sistemas es más complejo porque se puede invertir en cosas que tienen tasas de retorno más altas que las tasas de ahorro, obviamente. Y la esperanza de vida. Esas son las dos cosas que, por ejemplo, en Suecia, cada año se hacen estudios actuariales y se ajustan a las dos. ¿Ya? Entonces, primer punto, la solvencia. Y que nuestro sistema actual es insolvente y demasiado generoso. Pero por más que es demasiado generoso, no se reciben suficientes pensiones. La gente no recibe suficientes pensiones, como bien lo mencionó Pablo Lucio. Entonces necesitamos un sistema de subsidios. Ahora, lo que les decía, para poder financiar los beneficios que ofrece ahorita el IES, la gente lo que matemáticamente debería contribuir es alrededor del 40% y contribuye el 11%. Ese 30% de diferencia es un subsidio implícito que la gente ni siquiera está apreciando porque lo toma como un derecho, pero es un subsidio del sector público que hemos calculado de varias maneras y todos concluimos en que es alrededor casi del 3% del PIB, lo que son más o menos 3.000 millones de dólares anuales. Entonces, un subsidio enorme, enorme. Y bueno, yo no tengo nada contra los subsidios, al contrario, pero tenemos recursos limitados. Entonces, la pregunta es, ¿en qué gastamos esto? ¿Gastamos todo esto en las pensiones? ¿Gastamos en educación pública? ¿En qué gastamos? Un subsidio enorme. No solo eso, sino que el subsidio es proporcional al salario. ¿Qué quiere decir eso? Que es un subsidio regresivo, lo que quiere decir que beneficia más a las personas de más altos ingresos que a las de más bajos ingresos, porque no es un subsidio que fue diseñado, es un subsidio implícito que pasó porque el sistema no estuvo bien diseñado. Entonces, es gravísimo, súper caro y beneficia más a los ricos que a los pobres. Ahora, ¿qué propongo yo? Primero, tenemos que resolver la ingeniería financiera. No hay por dónde. Tenemos que simplemente activos igual a pasivos, calcular cuánto va a contribuir cada trabajador, cuánto se le quiere ofrecer y según los beneficios, ¿cómo se financia eso? ¿Qué parte paga el trabajador? ¿Qué parte paga el Estado? Pero de una forma transparente, que la gente sepa, este es un subsidio del Estado de tanto por ciento. Que ese subsidio actual implícito de 3.000 millones de dólares que beneficia a los ricos, podemos coger eso actualmente y darle la vuelta, hacer subsidios focalizados por decil de ingreso. En efecto, los pobres, por más que quisiéramos que ahorren para su jubilación, no pueden. Están tratando de ver cómo llegar al final del mes. Que ahorren para su jubilación, dificilísimo. Entonces, a ellos tenemos que darles un subsidio alto y ahí tener un sistema para que ellos puedan subsistir y tener una vida decente en su vejez. Y luego progresivamente ir bajando los subsidios por nivel de ingreso. Puedo entrar en detalles, en ideas de cómo puede ser este subsidio. Yo creo que este subsidio debería ser un matching proporcional al ahorro del individuo. Y bueno, yo no creo que deberíamos tener creo que deberíamos tener una contribución mínima. Ahora, les comento rápidamente, hay toda una literatura de economía comportamental y básicamente uno de los resultados más fuertes que se han encontrado en economía comportamental es que la gente tiene lo que llamamos sesgo al presente. Le cuesta muchísimo a la gente considerar sus necesidades futuras. Le damos una ponderización desproporcionada a nuestro estado presente que al futuro. Eso, cuando hablamos de pensiones, es un sesgo fuertísimo. Es dificilísimo que la gente voluntariamente ahorre para la vejez. Entonces, yo creo que es importante tener una contribución mínima y que por encima de eso en el mismo sistema puedan haber contribuciones voluntarias incentivadas. Entonces, en este caso yo creo que el subsidio debería ser un matching, que por cada dólar adicional que ahorra el trabajador, el gobierno le ahorra otro dólar. Entonces, es que estoy diciendo que tiene una tasa de ahorros que te da un retorno del 100%, porque por cada dólar que pones el gobierno te pone otro dólar, es un gran incentivo para que la gente ahorre más para el futuro. Entonces, por más que resolvamos el sistema, la ingeniería financiera, necesitamos un sistema de subsidios porque somos un país pobre. Y ese creo que es un punto clave que tenemos que expresar muy fuertemente a la población, que habla todo el tiempo de la privatización y que creen que esto es así para las élites corporativas. Nada que ver, estamos tratando de ver cómo podemos ayudar a los que más necesitan y yo creo que en vez de tener este subsidio implícito carísimo, tenemos que hacer un subsidio bien diseñado y focalizado por nivel de ingreso. ¿Ya?
Otros puntos. Este tema de los 5 mejores años, eso también hace que la gente que subió más rápido sus ingresos, que tienden a ser la gente más rica, ¿no? Entonces alguien que viene de una familia rica, tiene buenos estudios, al principio tiene unos trabajos pequeños, pero va subiendo en su carrera y al final de su carrera tiene un salario mucho más grande y se calcula su jubilación con respecto a eso, lo que es injusto porque alguien que tal vez tuvo el salario mínimo toda su vida no va a tener los beneficios de ignorar la mayoría de su carrera y solo tener esos 5 años. Entonces, como tenemos la información de los salarios de toda la carrera del que estaba afiliado, deberíamos calcular el promedio de todos los salarios. No hay razón para coger solo 5 años, creo que es importante coger todos los salarios, justamente para ser equitativos y no beneficiar a los que crecen más rápido, que tienden a ser el decil más alto de ingresos. ¿Ya? Y lo último en términos técnicos es el tema de riesgos correlacionados. Tiene que haber un sistema bueno, primero las fluctuaciones pequeñas normales del ciclo económico, esas las podemos resolver simplemente por las economías de escala. Sabemos que el S&P 500 fluctúa pero va subiendo, entonces el gobierno puede calcular ese promedio y garantizar una tasa que esté un poco por debajo para que pueda financiar. Estas son tasas de retorno por encima del 10%, bastante generosas. Y lo mismo para el problema de la esperanza de vida. Entonces, actualmente tenemos bien calculado el promedio de la esperanza de vida. Yo no veo mayor problema que los que viven un poquito menos del promedio implícitamente financian a los que viven un poquito más del promedio, y mientras eso esté bien calculado actuarialmente y actualizado cada 5 o 10 años, no hay problema por ahí. Entonces, en ese sentido estamos bien. Y bueno, solo quiero hablarles un poquito más de esto de los subsidios porque me parece clave, quiero mostrarles cómo quisiera hacerlo yo. Yo creo que hay que focalizar los subsidios por decil de ingreso. Podemos dividir a la población, o sea, calcular en qué decil de ingreso está cada individuo. Tenemos 10 deciles, ¿no? El decil número 10 son los más ricos, el decil número 1 los más pobres. Perdón. Y con los 3.000 millones actuales, ese 3% del PIB, podríamos proporcionar desde más de 400% de matching para el primer decil, obviamente con un cierto techo. No es que pueden poner ahí todo lo que quieran, sino que una vez que se llega a la tasa de reemplazo que se quiera, entonces, por ejemplo, en mis modelos yo ponía una tasa de reemplazo que es generosa para los países del mundo de 60%, y tenías un subsidio hasta que llegabas a las contribuciones necesarias para una tasa de reemplazo de 60%. Podemos permitirnos con ese 3% del PIB darle 400% de subsidio matching al primer decil. Es decir, por cada dólar que ahorra el trabajador, el gobierno le da $4. Entonces ahorra un poquitito y enseguida ya los deciles más pobres, que están realmente en la pobreza, tendrán algo de subsistencia. Y eso yo digo que puede ir bajando, obviamente se puede discutir los detalles, hasta el decil número 8. En el decil número 8 les ofrezco yo 25% de matching. Por cada dólar que pone el trabajador, el gobierno le da 25 centavos. Y el decil 9 y 10 ya dependen solo de ellos. Esto sale más barato del déficit y subsidio implícito actual, y es progresivo, ayuda más a los pobres que a los ricos. Otro punto importante es que uno habla siempre de la cobertura, queremos expandir la cobertura y quisiéramos que todos los trabajadores estén protegidos. Si es que ahorita expandimos a todos los trabajadores, a todos los empleados, el IES, se estima que más o menos el subsidio implícito sería de 13 puntos del PIB. Como el PIB del Ecuador es más o menos 100.000 millones, eso quiere decir que son más o menos 13.000 millones de dólares. Es enorme, muchísimo más que la educación pública, por ejemplo. En mi sistema, como está con un techo ahí y no es un subsidio implícito porque está mal diseñado, sino explícito, con un techo explícito, si expandimos esto a toda la población, ¿dónde los tengo esos? Bueno, no tengo pero bueno, no llega ni siquiera al 3%. Entonces, puntos claves. 1, ingeniería financiera. Hay que hacer que el avión vuele. Activos tienen que ser igual a pasivos. Tienen que saber cuánto entra al sistema y cuánto sale del sistema, y de una forma explícita. Les podemos ofrecer beneficios a los trabajadores para que sí, bueno, esta parte se paga por el trabajador, esta parte con el gobierno, esta parte con el empleador, y de una forma explícita.
Dos, no estamos diciendo que los trabajadores tienen que van a depender de ellos solos en cuentas propias. No, se hace la contabilidad a través del trabajador para tener transparencia y saber cómo estamos financiando las cosas, pero tenemos que tener un sistema fuerte de subsidios progresivos que ayuden más a los ricos que a los pobres. Y bueno, podemos hablar por muchísimo más tiempo de los detalles técnicos, pero creo que para respetar el tiempo voy a dejar eso para las preguntas. Con mucho gusto, si quieren hablar más de los detalles de mi diseño de subsidios y de cómo compartir los riesgos, esta tasa de retorno implícita que ofrece el sistema, con mucho gusto conversamos en las preguntas. Muchas gracias.